celos y arrepentimiento mientras me empujaba hacia el ascensor. Y aún así, yo era el dueño. No gritó, no insultó, solo me tomó del brazo como si fuera un problema más de mantenimiento. Llevaba la camiseta de la empresa, mi empresa, técnicamente, y un walkie-talkie que nadie usaba. En el vestíbulo, 2 empleados fingían revisar sus móviles. Una diseñadora desvió la mirada. Otro, que aún usaba mis templates, tragó saliva. Nadie habló. Apreté el sobre en mi bolsillo. No por nerviosismo, por precisión. En el piso 14, detrás del vidrio templado, quedaba la sala que un día llamamos la cueva. Allí nació el modelo, entre cajas de pad thai, cables USB y la cafetera que solo funcionaba si se inclinaba. En esa sala trémula de yeso mal pintado, escribimos los primeros algoritmos de análisis semántico. Éramos 3, éramos nadie, y aún así construimos un sistema que terminó valorado en millones. Y por eso, un día, vendí. No por agotamiento, por escala. Vendí la empresa por $1, literalmente, a cambio de equity, dirección técnica y una cláusula. Si me despedían sin causa, tenía derecho a recomprarla por ese mismo $1. Nadie lo cuestionó. Nadie leyó la cláusula 14C. Les parecía romántico, un capricho de fundador. Y luego llegaron ellos, el nuevo CEO, con sonrisa de PowerPoint y zapatos sin polvo. El CMO, que hablaba en emojis. Hablaron de tonalidad emocional, de borrar lo innecesario, de que nuestro logo tenía que transmitir confianza peluda. Lo primero que hicieron fue reemplazar a Berta, la pizarra donde escribíamos todos los problemas sin resolver. La llamaban hostil. Después, despidieron al equipo de procesamiento de lenguaje y lo cambiaron por ilustradores de mascotas animadas. Así nació Trusty, el perro asistente. ¿Lo odias o lo odias? Yo me quedé, formalmente, en la esquina, sonriendo, viendo cómo renombraban nuestras reuniones como espacios de fluidez, cómo dejaban de usar variables y empezaban a sentir el dato. Y entonces lo supe. El fin no sería abrupto, sería lento, educado, en slides, pero yo ya estaba preparado. Guardé el contrato, saqué una copia del cheque de $1, lo puse bajo el teclado y esperé. La invitación llegó por Slack, disfrazada de cortesía. ¿Podemos conversar un momento? Sala 12, 16:30. Firmaba Álvaro, el COO, el mismo que meses atrás se reía de mis tablas en papel, el que decía: vengo del mundo real, como si eso lo autorizara a descartar todo lo que no fuera Excel y KPI. Cuando llegué, la sala ya estaba ocupada. Álvaro, el CEO con chaqueta deportiva y alguien de recursos humanos que no me miró a los ojos ni una sola vez. Había agua mineral, una libreta corporativa y la atmósfera tensa de quien se prepara para decir algo difícil como si fuera necesario. No me ofrecieron asiento, me quedé de pie. Queremos agradecerte por todo este tiempo, Luis, empezó el CEO, con la voz de quien ha practicado en el espejo. Tu visión fue fundamental, pero estamos en una etapa diferente. Una etapa donde ya no encajo, ¿no? No es personal, dijo Álvaro bajando la vista. Es evolutivo. Claro, respondí, como las bacterias. Nadie se rió. El documento ya estaba sobre la mesa. Desvinculación por razones estratégicas. Nada de conflicto, nada de rendimiento, solo cambio de rumbo. Lo firmé en silencio. Tomé el sobre que ya tenía en el bolsillo y lo coloqué sobre la mesa, junto al documento. ¿Qué es esto?, preguntó la de RORR. HH, mi $1. Los dos se miraron, luego me miraron a mí. No entendían. Punto 14, inciso C, dije. Derecho de recompra simbólica en caso de despido sin justa causa. El contrato que ustedes firmaron, ¿se acuerdan? El silencio se volvió pesado. Álvaro palideció. El CEO intentó leer el documento. Buscó algo en el móvil. La de RR. HH. Simplemente tragó saliva. Esto no puede ser legal, murmuró. Lo es. Firmado. Notariado. Incluido en los anexos del acuerdo de adquisición. Puedo esperar aquí mientras lo confirman. Pero esto es absurdo, dijo Álvaro, alzando un poco la voz. No puedes recuperar la empresa así, de un plumazo. No la recupero de un plumazo, respondí con calma. La recupero porque ustedes no leyeron lo que firmaron. ¿Y por qué me despidieron? Lo único que hice fue cumplir con el proceso. Guardé una copia del cheque y salí. Dejé la sala en silencio. La sensación era exacta. No satisfacción,
no venganza. Solo una fuerza precisa, sin ruido. Al salir del edificio, el mismo guardia que me escoltó el día anterior intentó saludarme. Lo hizo con la cabeza gacha. ¿Volverá, don Luis? No me fui, le dije, y me fui caminando, sin mirar atrás. Esa noche, convoqué a los 3 fundadores originales. Nos sentamos en el mismo bar donde, años atrás, celebramos nuestro primer cliente. ¿Listos para limpiar esta casa? No hubo brindis, ni discursos. Solo un sí unánime. A la mañana siguiente, enviamos la notificación formal a todos los socios, clientes y empleados. La recompra se había activado. La cláusula era válida y la dirección volvía al punto cero. Una sola línea en el asunto. Volvemos a casa. Las respuestas no tardaron. Mensajes de apoyo, de alivio, de rabia contenida. Los ingenieros que habían renunciado, los clientes que se habían ido, los analistas que habían sido ignorados. Todos sabían qué significaba eso. Lo que los nuevos dueños no entendieron jamás fue que esta empresa no se sostenía por su marca, ni por su branding, ni por el tono de su chatbot. Se sostenía por su cultura. Y esa nunca se había ido, solo estaba esperando el momento. Ahora sí, era el momento. Los primeros días fueron quirúrgicos, sin anuncios rimbombantes, sin rediseños, solo restauración. Lo primero que hicimos fue traer de vuelta a Berta, sí, la pizarra, la original. Estaba en un depósito, cubierta por polvo y olvidos. La montamos en la sala central. Seguía teniendo marcas de rotulador indeleble que nadie quiso borrar. Era imperfecta, gigante, ruidosa y absolutamente funcional. La gente la miraba como se mira a un viejo amigo que creías perdido. Después, reactivamos los canales de desarrollo. Nada de flujos de inspiración ni mapas de empatía. Tableros limpios, sprints claros, equipos reducidos, conectados por una sola idea. Volver a hacer stories, hacer que el producto tuviera sentido. Algunos empleados no volvieron, y estaba bien. No todos encajaban en este nuevo ciclo. Otros, que habían sido marginados por no ser lo suficientemente cool, regresaron con los ojos brillantes. Uno de ellos, Clara, nuestra mejor lingüista computacional, entró a la oficina, vio a Berta y se le humedecieron los ojos. «Volvimos a la realidad», dijo. «Nunca nos fuimos», respondí. Los clientes también empezaron a volver. Primero tímidamente, después en oleadas. Un director de operaciones escribió: «Confiábamos en la lógica, no en la mascota». Otro: «Si están ustedes de nuevo, quiero renovar el contrato, el verdadero. Restauramos el motor semántico. Eliminamos la capa de tono emocional adaptativo que habían impuesto. El sistema volvió a detectar matices, ironía, disonancia. Volvió a ser una herramienta útil, no un espejo amable. Mientras tanto, del otro lado, la antigua cúpula intentaba resistir. Emitieron comunicados, negaron la recompra, hablaron de manipulación contractual, dijeron que todo era una estrategia de marketing. Nadie les creyó, ni siquiera sus propios empleados. Un día, recibimos un correo desde una cuenta anónima. Capturas de pantalla de chats internos, donde se los veía desesperados buscando cómo revertir lo irreversible. Y en medio de ese caos, nosotros seguíamos en silencio. Trabajando, corrigiendo, simplificando. Una noche, me quedé solo en la oficina. Vi el último commit del día. El código estaba limpio, eficiente, elegante, firmado por uno de los nuevos programadores que nunca había trabajado conmigo antes. Y sin embargo, ahí estaba todo lo que yo creía. Pensé en ese cheque de $1, en su absurda seriedad, en cómo algo tan pequeño podía cargar tanto significado. No era venganza, nunca lo fue. Era restauración, porque a veces, para volver a casa, primero hay que dejar que la casa se derrumbe. El verdadero quiebre no vino con una demanda, ni con un titular. Vino con una tabla de Excel. Era un informe de métricas que alguien olvidó cerrar en la nube. Un archivo aparentemente rutinario, con tasas de retención, engagement, uso de funciones clave. Pero al analizarlo, quedó claro. Desde que la plataforma había sido renovada, con la nueva interfaz y la mascota parlante, más del 70% de los usuarios activos abandonaron los flujos antes de completarlos. Y los que se quedaban usaban menos del 40% de las funcionalidades. El sistema ya no ayudaba, solo entretenía. Era, literalmente, inútil.
El informe terminaba con una nota del equipo de marketing. Proponemos agregar música ambiente y GIFs animados en el onboarding para reforzar el tono friendly. Lo imprimí, lo pegué en Berta. Debajo, escribí con marcador rojo. ¿Amistoso con quién? A partir de ese día, dejamos de hablar de restauración. Comenzamos a hablar de rediseño. Pero no visual, estructural. Quitamos cada capa decorativa, cada adorno retórico, cada recurso insertado para complacer a ejecutivos que jamás habían usado el producto real, y lo reconstruimos desde su núcleo. Clara reescribió los algoritmos de interpretación. Diego reconfiguró los nodos de procesamiento paralelo. Marta, que se había ido a Berlín y volvió cuando supo que habíamos regresado, volvió a liderar QA como si nunca se hubiera ido. Y el producto volvió a respirar. Los clientes lo sintieron antes que nadie. Las consultas se redujeron. Las métricas comenzaron a mejorar. Las cancelaciones cesaron. Un día, recibimos un correo de un viejo cliente institucional, uno de los que más presionó por modernizar el sistema. Sé que fui parte del error. Quiero volver, y esta vez quiero escucharlos. Respondí personalmente. Bienvenido de nuevo. El producto no guarda rencor. Nosotros tampoco. Mientras tanto, los antiguos ejecutivos lanzaron una campaña desesperada. Un comunicado público, firmado por un bufete de abogados, donde se nos acusaba de apropiación indebida y abuso de confianza. Lo ignoramos, porque las demandas no se ganan en Twitter, y ellos no tenían ni contrato. El verdadero golpe lo recibieron cuando uno de los inversores principales retiró su capital. En su declaración pública dijo: «Invertimos en una visión, no en una caricatura de esa visión». Y entonces, finalmente, se quebró todo. La estructura corporativa que habían construido sobre nuestro sistema se deshizo sin resistencia. La empresa fue suspendida, sus cuentas bloqueadas, sus perfiles sociales eliminados. Y la marca quedó vacía. Nosotros no celebramos. Solo subimos la versión 5. 0 del sistema, sin anuncio, sin nota de prensa. Y en la pantalla de inicio, un mensaje simple, sin logotipo. Gracias por seguir creyendo en lo esencial. Esa noche salí a caminar. Pasé frente al edificio donde alguna vez me escoltaron con un guardia. Ya no había luces, ni empleados, ni rastro. Solo un letrero removido y un hueco en el muro donde antes brillaba el logo que yo mismo diseñé. No sentí alegría, sentí justicia. Y eso era más que suficiente. Un mes después, nos llegó la invitación. Una conferencia europea de tecnología e inteligencia semántica quería cerrar su evento con una historia real sobre producto, cultura y retorno. No mencionaban nombres, pero el correo era claro. Querían que habláramos nosotros. Mi primera reacción fue decir que no. No éramos un caso de éxito. No queríamos ser un espectáculo. Pero fue Clara quien insistió. No es para ellos, dijo. Es para los que vienen detrás. Para que no les pase lo mismo. Así que aceptamos. No como Keynote, ni como fundadores estelares. Solo como técnicos que habían vivido algo muy específico y habían sobrevivido con algo intacto. Su forma de pensar. El evento se realizó en Lisboa. Público sobrio. Gente que escuchaba más que hablaba. La ponencia se llamaba «Cómo perder tu empresa y recuperarla por $1, sin perder el alma en el intento». Título elegido por Diego, que seguía siendo el más sarcástico del equipo. Subimos los tres al escenario, sin presentaciones, sin efectos visuales. Contamos la historia desde el principio. El pad thai frío, las madrugadas sin conexión estable, el modelo semántico que apenas entendíamos, pero que funcionaba mejor que cualquier promesa de marketing. Las decisiones incómodas, la venta, el desplazamiento, la mascota parlante y luego la cláusula. Cuando mostré el cheque plastificado de $1, la sala se quedó en silencio. Este cheque no fue una trampa, dije. Fue una advertencia ignorada. Pausa. No representa dinero. Representa algo que muchos subestiman, que las empresas, como las personas, tienen memoria, y a veces la memoria firma contratos que los egos no leen. Alguien en la primera fila asintió lentamente. Terminamos sin aplausos inmediatos. Solo un silencio denso, concentrado. Luego vino el reconocimiento. Gente que se acercó para agradecer, para compartir historias similares, para decir, yo estuve a punto de rendirme también,
Esa noche caminamos por las calles lisboetas sin agenda, solo hablando de código, de música, de libros, de lo que éramos antes de que todo se complicara. Y en medio de esa caminata, Clara se detuvo. «¿Te das cuenta?», me dijo. «Ya no estamos recuperando nada». «¿No? No. Ahora somos los que marcan el ritmo». Miré alrededor. Calles tranquilas, luces cálidas. Nada extraordinario. Y sin embargo, todo se sentía exactamente como debía. «Entonces sí», dije. «Hemos vuelto, pero esta vez como arquitectos. No como sobrevivientes». Los meses siguientes no trajeron escándalos, ni amenazas, ni relanzamientos grandilocuentes. Trajeron estabilidad, que para nosotros era sinónimo de victoria. Cada lunes empezaba igual. Reunión breve, sin slides, sin titulares. Clara mostraba métricas, Diego reportaba mejoras. Y luego, silencio. Gente trabajando, sin necesidad de llenar el aire con promesas. Una mañana recibimos una carta impresa, rara en esta época. Venía del Ministerio de Ciencia e Innovación. Felicitaban al equipo por el impacto positivo y medible en proyectos de análisis de datos públicos. Adjuntaban una invitación para colaborar en la próxima fase del programa de digitalización estatal. No había condiciones, solo una frase subrayada. Confían en ustedes. Y nosotros también. Guardé la carta, no enmarcada, solo en la estantería donde dejamos cosas que importan. Lo importante no era el reconocimiento, era saber que podíamos decir que no, y que esta vez dijimos sí, pero con reglas nuestras. Y así fue. Cada nuevo proyecto llegaba sin urgencia, sin histeria, a ritmo humano, a escala real. La empresa, si aún podía llamarse así, había dejado de ser un negocio que perseguía validación. Se había convertido en una estructura coherente, una que no necesitaba ruido para sostenerse. Un día, Diego me dijo algo que me acompañó durante semanas. Antes, trabajábamos para evitar el fracaso. Ahora, trabajamos porque queremos ver qué pasa si todo sale bien. Esa frase, con su mezcla de fe y calma, fue lo más parecido a una ideología que tuvimos. En paralelo, el mercado se llenaba de copias, sistemas que imitaban nuestras funciones, empresas que calcaban nuestro lenguaje. Incluso una startup que literalmente tradujo nuestra web al inglés y la presentó como AI Emotion Optimization for the Modern Brand. No dijimos nada, no demandamos, solo observamos, porque sabíamos que nadie puede copiar lo que no entiende. Y mientras otros inflaban sus rondas de inversión con cifras vacías, nosotros crecíamos con algo más fuerte. Reputación. Uno de nuestros clientes más grandes nos lo dijo así: «No firmo con ustedes por el producto. Lo firmo por cómo me hacen sentir cada vez que llamo, como si aún supieran quién soy». Y era cierto, lo sabíamos, porque nunca dejamos de construir pensando en lo concreto. Y al final de ese año, sin ruido, sin balances públicos, sin trofeos de vidrio, supimos que habíamos cruzado una línea invisible, la que separa a los que hablan de los que hacen. Y lo hicimos sin perder el alma. Todo terminó, o más bien se completó, en una tarde de octubre, con un gesto mínimo. Estábamos en una sesión de pruebas con un nuevo cliente institucional, una interfaz muy específica, pensada para uso en entornos de riesgo, con necesidades de accesibilidad extrema. No era un proyecto mediático, no daría titulares, pero era importante. Clara terminó de mostrar el módulo. Funcionaba, sin adornos, sin promesas infladas, solo hacía lo que tenía que hacer. El cliente, un hombre mayor, con manos temblorosas y mirada afilada, se acercó al monitor y dijo: «Esto es lo más cerca que he estado de sentir que la tecnología trabaja conmigo, no contra mí». Clara le sonrió. Nadie dijo nada más. Salimos del edificio en silencio. En la calle me detuve frente a un escaparate, donde alguien había escrito con marcador: «Todo tiene sentido cuando deja de gritar». Lo leí 2 veces, luego caminé. Esa noche volví a la oficina más tarde de lo habitual. El edificio estaba en calma. Solo quedaban 2 personas. Una editando código, otra revisando feedback de usuarios. Luz tenue, ruido casi nulo, respiración ordenada. Pasé por la sala de descanso y vi, en la estantería de objetos simbólicos, la nota de $1. Seguía ahí, plastificada, intacta. La tomé por un momento, no por nostalgia, sino para verla con otros ojos. Ya no era un símbolo de retorno, era un testigo de que algo se sostuvo, de que algo fue defendido,
sin odio, sin violencia, solo con estructura. La devolví a su lugar. En la puerta, Clara me detuvo antes de irse. ¿Te diste cuenta? ¿De qué? De que nadie te llama jefe, desde hace meses. Sonreí. Mejor así. Y lo era. Porque el poder real no se impone, se transmite. Esa fue la última vez que miré la nota de $1. No porque dejara de importarme, sino porque ya no la necesitaba. Meses después, volví a pasar frente al antiguo edificio. Estaba vacío. Las ventanas polvorientas, el cartel descolorido, la recepción en sombras. Ninguna luz, ninguna voz. Solo reflejos de lo que alguna vez intentaron construir sobre algo que no entendían. Me quedé un momento observando. No sentí rabia, ni alivio. Sentí lo más extraño de todo. Nada. Al día siguiente, en una pequeña charla para nuevos desarrolladores, alguien me preguntó cuál había sido el momento clave de todo. Saqué una hoja de papel del bolsillo. Era una copia del cheque, el mismo, $1, firmado, sellado. Lo levanté sin explicaciones. Esto no es una historia de venganza, dije. Es una historia sobre leer bien lo que se firma y sobre nunca olvidar lo que se construyó con sentido. Silencio. Y luego una pregunta desde el fondo. ¿Y ahora? Guardé el papel, miré al grupo. Ahora simplemente seguimos, como siempre,